La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Es interesante lo de los papeles de Panamá por muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas se calcula, porque es difícil pues tener una cifra exacta, de cuánto dinero de la riqueza mundial está siendo escondida en estos paraísos fiscales o haciendo esas triangulaciones extrañas que ya ni siquiera se vuelven un triángulo, son figuras complejísimas como lo de Hinojosa, ¿no? Que viajó ese dinero por muchísimas partes del mundo. ¿De cuánto dinero está representando de la riqueza de un país? Se habla, por ejemplo, del 8% a nivel mundial de la riqueza que está haciendo en estos paraísos fiscales escondida o en estas triangulaciones escondida, y en América Latina del 22%. Hablaban también de cuánta de este dinero en México, de los que están en estos papeles de Panamá, creo que triplican, cuatruplican la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Esa riqueza que está ahí evadiendo, escondiéndose, representa un porcentaje altísimo de la deuda externa y de la riqueza mundial y de la riqueza de América Latina, ¿no? ¿Qué está revelándonos estos papeles de Panamá fuera de este escandaloso? En el fondo, más allá de quiénes están y todo, yo creo que es el debate moderno sobre el papel del Estado, ¿no? Uno es la libertad del flujo financiero, que los ricos se supone que si los dejas ser ricos van a generar esta escala de riqueza o bienestar a la demás ciudadanía, y cosa que no está dando resultados, ¿no? Y otro es el papel en el tema del Estado recaudador, ¿no? Eso es realmente lo que se está discutiendo, y creo que lo refleja muy bien la campaña presidencial que se está llevando a cabo en Estados Unidos, sobre todo más allá sobre el loco del Trump, sobre Bernie Sanders y Hillary, ¿no? Bernie Sanders que predijo lo de Panama Papers 5 años atrás, donde decía que iba a haber ese tipo de cosas, pero es una constante, ¿no? Es este papel, por ejemplo, yo leía que Starbucks, una de sus filiales en Nueva York, la que mayor vende en el mundo, no reporta beneficios, porque tiene una empresa en offshore. En un paraíso fiscal, que es la que le vende el café a un sobreprecio, ¿no? Entonces los beneficios que se quedan, pues se quedan en el paraíso fiscal. Y así hay ejemplos, por ejemplo, hay otro de YouTube, ¿no? Bono que también le descubrieron que tenía la lana en paraísos fiscales, y que también fue esa parte de la polémica, ¿no? Que mejor se cambió de país a Holanda o los Países Bajos porque no quería contribuir. Pobrecito Bono, y Bono siendo tan filántropo, ¿verdad? Pero ese es realmente el debate, ¿no? Lo que deja ver es esas facilidades al gran capital de evitar el pago de impuestos, y a la mayoría que no tiene ni siquiera el conocimiento, las herramientas para contratar un despacho como Mossack Fonseca, pues lo trasquilan como a todos los burócratas o a todos los trabajadores con su ACR, ¿verdad? Así es, que ni siquiera es una renta, pues, o sea, no estás ni siquiera generando una renta, es una nómina, un salario que no necesariamente se puede calificar como renta. Pero sí es interesante esto. Es interesante también el hecho de que los líderes políticos más salpicados son, curiosamente, los adversarios ideológicos, geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Está Rusia, está China, está ahí Macri embarradísimo también, que bueno, eso sería más bien un aliado, pero también aparecen del kirchnerismo, aparecen cercanos a Chávez, ¿no? Entonces, y no aparece por otro lado estos nombres de los grandes capitalistas gringos, por otro lado, ¿no? Sí, es lo que comentábamos de Wikileaks, que reveló que la filtración de los documentos relativos a Vladimir Putin en Rusia era obra de Estados Unidos. Y tiene cierta lógica en ese sentido que comentas, que aparecen ciertamente personajes políticos de Sudamérica que han cuestionado mucho el papel de Estados Unidos en la geopolítica. Y este argumento que señalan que es
que la libertad de flujo financiero pues es algo válido, que no es ningún delito, pues también puede ser cierto, pero aquí el detalle es la manera, los mecanismos que han tejido los grandes capitales para ocultar su riqueza, ¿no? Ahí es donde está ya el detalle. Sí, y que no es un delito, Sí, o sea, dicen, eso no es, pero eso no debe es ser un delito, ¿no? O sea, es que... Bueno, es que lo está regulado, pues. Pero, o sea, el mismo Bernie decía, bueno, cuidado porque si hacemos ese pacto con Panamá, estamos dándole entrada La a puerta que abierta. la sí, puerta ¿no? abierta, y ahora también con el mismo Tratado Transpacífico. Es eso, esa es la libertad que los grandes intereses capitalistas están intentando establecer en todo el mundo para tener esa libertad de salir, entrar, ocultar o no pagar impuestos, ¿no? Ese es en el debate en el fondo, no es pagar o no pagar impuestos. Y evadir una Y responsabilidad evadir, tendría que y el ser sí, blanqueo eso. de capitales, Eso ¿no? es. Y es fundamental, por ejemplo, para México, que no sé si sea un aliado, no, yo supongo que es un aliado de Estados Unidos, pero le pega indirectamente al presidente una vez más, ¿no? Es Sí, parece el enojoso. personaje que le da la casa a cómodas facilidades a la esposa, otra vez está inmiscuido. Y eso debería de entrada, por ejemplo, para ser proveedor del gobierno federal, te piden un mentado 32D. El 32D te lo da el SAT y significa que no tienes pendientes con la autoridad fiscal. Entonces se descubre que uno de los principales constructores a quien le estás dando dinero público evade impuestos. Pues en automático creo que un gobierno democrático, decente, sobre todo, pues debería de suspenderle las obras y los pagos, ¿no? Y hacerle una auditoría inmediata. Eso es interesante porque también, así como para ir cerrando este tema de los papeles de Panamá, es la reacción a nivel mundial de los líderes en diferentes países, ¿no? En Alemania, en Francia, en Islandia. En Islandia, como al día siguiente, después de que aparece multitud de islandeses reclamando la salida del el primer ministro, sale. Pero en los demás países está la frase recurrente de lo investigaremos, llegaremos hasta el fondo del asunto. Y sí, hay que ver en qué otros países sí llegan al fondo, ¿no? Me parece, por ejemplo, en España, que Messi, de por sí ya las autoridades tributarias de España ya se lo traían. pero ya lo han perdonado, más de una ocasión, a Messi también y al papá lo han perdonado. Sí, en pero España. también le han trasquilado lana adicional. O sea, sí ha tenido que pagar, Neymar también, Mascherano lo tuvieron que meter a bote. Bueno, lo consignaron, Estuvo a punto, pero ajá. tuvo que pagar sus impuestos. Yo voy al punto de que no hay como todavía estos líderes no están escuchando a su gente. Estamos viendo en Francia la revuelta que está causando una reforma laboral, ha habido heridos, ha habido detenidos y no ha pasado nada. El presidente francés está diciendo, no escucho, no los veo y me da igual, va la reforma laboral. Esta reforma laboral que como la aplicaron aquí en México, una reforma educativa, laboral, que está... Pero es parte de sucediendo, todo, ¿no? ¿no? O Y sea, las yo sí veo protestas que en es parte de Francia todo el están- sistema, pues, o sea, es las mayores facilidades al capital para que llegue, Justo. despida, contrate o no, y también estas cuestiones que decía Buscaglia, ¿no? En el tema del lavado de dinero, por ejemplo, otra vez México, que es afectadísimo por la violencia que se vive, la mejor forma de combatir la violencia es ir al patrimonio de los grandes beneficiados, y es a través del blanqueo de capitales. ¿Y cómo hacen el blanqueo de capitales? Bingo, ahí está Mossack Fonseca, ahí están los paraísos fiscales. Justo eso, pero no creo que vaya a pasar gran cosa. El gran capital no lo tocan, ese es el punto, que es lo que se ve, ¿no? Puede ser, Que ¿verdad? está- Pero yo digo que es un avance porque ya está el debate, Sí, eso sí. ¿no? Ya está el debate y tarde que temprano, por ejemplo, yo voy mucho pues a la representatividad y importancia que tiene la elección en Estados Unidos. Y estas cuestiones le van a costar bastante a Hillary si no si no manifiesta una posición en contra de estas cuestiones. No solo en el tema a lo mejor de ella en la presidencial, sino me voy a la Cámara de Representantes y a la Cámara de Legisladores. O sea, los congresos en Estados Unidos sí se definen de acuerdo a agendas y la agenda la está marcando la gente de Bernie Sanders. Y esos van a llegar con otra mentalidad, bueno, con otra línea ideológica o cuando menos ciertas banderas. Por ejemplo, ya Bernie Sanders dijo, ¿cuándo ibas a ver el salario mínimo en $15 en California? Es otra de las predicciones de este señor, ¿no? O sea,
Son avances que yo creo que en Estados Unidos se podrían empezar, en la misma cuna del capitalismo. Pues habrá que verlos, habrá que ver que de esa frase vayan a cambiar esto, a que se inmolen casi la clase política oligárquica del mundo. Pero bueno, hablando del tema ya electoral, pasando de los gringos a Zacatecas, se acaba de dar este asunto de David Monreal, que fue trending topic nacional. Que estuvo en la posición número 10, por ahí. No, se convirtió en tendencia de cualquier manera. No fue la primera, o de las 3, 4 primeras, pero sí estuvo ahí muy sonando, ¿no? Muy sonada, y ya lo entrevistaron a nivel nacional. Entonces, ¿cómo ven pues este jaloneo que se está dando desde el centro, esta desmesurada, a mí me parece, ese desmesurado castigo que le imparte el INE a David Monreal, en particular a Morena, y creo a Andrés Manuel, que va, pues parece dirigido con una intención muy clara, que es menguar este movimiento, que hasta cierto punto es el que puede generar mayor contrapeso al priismo en Zacatecas, ¿no? Y lo vemos, a nivel nacional. Sí, y lo vemos desmesurado porque ahí está el Partido Verde, ¿no? El Partido Verde que el INE, que el tribunal, pues no le hizo absolutamente nada, sabiendo... Bueno, sí, o sea, eso de que no le hizo absolutamente nada, lo trasquiló con una millonada de multas. Pero esas multas le significaron muy poco frente a lo que iban a ganar. Pero no ganaron, o sea, la estrategia del Verde no funcionó. Eso es lo que hay que destacar, o sea, ellos no tuvieron la votación, quizás consiguieron que el voto negativo y toda la tensión negativa se fueran, pero están endeudados, ¿no? Que le debieron de quitar, yo coincido en que le deberían de quitar el registro como partido. O sea, las Por eso multas... yo sí veo un exceso a lo de David Monreal, creo que el tribunal se la va a devolver, pero sí hay que dejar claro que también el equipo de David Monreal tuvo yo creo que un error de cálculo legal en el sentido de no presentar sus gastos de campaña en primera, luego después presenta su gasto de campaña ya como respuesta a la amenaza de quitarle el registro, y lo presenta en ceros. Cuando aquí en Zacatecas todos vimos una campaña abierta de promoción de su imagen y de su nombre, este eslogan de Monreal es Morena, y es obvio que en cuanto terminan las precampañas, ahora sí cambian el eslogan a Zacatecas es Morena. O sea, sí hay esas diferencias y sí hay una clara actividad de precampaña, ¿no? Que creo que es donde lo pueden agarrar, ¿no? O sea, hubo precampaña, ellos dicen que no porque era candidato único. Entonces hay que definir qué es lo que hicieron, pues, ¿no? Si no, a lo mejor pueden caer en actos anticipados de campaña. Y es algo que ya tenía un antecedente con el candidato de Morena en Durango. Pasó exactamente lo mismo, no reportó gastos de pre-campaña y el INE también le revocó la candidatura, y luego el tribunal se la devolvió. Yo creo que esto va a pasar exactamente igual con Monreal. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.